aproximadamente en el año 2011. O sea, esto tiene bastante data. Muchos de los que me conocen saben que yo viví un tiempo en Puerto La Cruz, en la zona metropolitana de Anzoátegui, y en una casa donde yo me quedaba en Barcelona, en casa de unos amigos, había una biblioteca con unos libros y tal, y me di cuenta que había álbumes de esa familia. No los tenían allí de hace mucho tiempo. Y pues revisar libros siempre en una de esas revisé los álbumes. Y me di cuenta que pasaba allí como pasa en muchos de nuestros propios hogares. O sea, son esos álbumes que están bastante viejos, ya las fotos están rojizas, amarillentas, se les ha ido el color. Pero para mí eso tenía como, vamos a decirlo, como cierta poética, o sea, la imagen como degradándose, perdiéndose un poco, y que son imágenes que donde yo no conocía prácticamente a nadie de los que estaban en esos álbumes, por lo viejos que eran, pero que yo sé que tenía como un gran significado para alguien, ¿no? Y esta persona eran los hermanos de alguien, el amigo de alguien, los hijos de alguien. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Pero bueno, regreso yo a Caracas después de tanto tiempo, en el 2015-16, empiezo yo a desarrollar mi trabajo de paisaje, que es el que mayormente conocen en mi parte. Y cuando viene la pandemia, yo recuerdo mucho, otra vez cuando yo vivía en Puerto La Cruz, y yo decido revisar los álbumes de mi familia. Entonces yo empiezo a revisar y a hacer esas comparaciones y me doy cuenta que las reuniones familiares que se hacían en mi casa muchas veces eran en torno a uno de los álbumes. Es decir, en medio de la alegría y las risas en la cosa, de repente uno de mis hermanos decía, ay, vamos a revisar el álbum de hace no sé cuántos años, donde estábamos todos chiquitos y el bautizo no sé quién. Y me di cuenta que todos veían los álbumes y eso era como un momento muy especial en la familia. Pero también había muchas fotografías bastante viejas, ¿no? Y me preocupaba el hecho de que todo el mundo ve el álbum y lo toque y todo aquello. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si yo escaneo todas estas fotografías y las meto como en un sistema para que toda la familia tenga acceso? ¿Okay? Y eso fue lo que hice con mi profesor de pintura, José Emilio Peña, que él trabaja en el departamento de escaneado en la Biblioteca Nacional, aquí en la Avenida Panteón. Hablé con él a ver si había la oportunidad y en efecto, algunos álbumes grandes que yo tengo, que era imposible que entraran en el escaneo de la casa, allá él me ayudó a hacer todo ese trabajo. Y en efecto, el trabajo termina en una página web donde toda ya mi familia puede entrar con el enlace y ahora ellos ven todo. El trabajo también consistió en que a cada fotografía, con la ayuda de mis padres, mis hermanos, los primos, yo les hacía la leyenda. Es decir, escribían, estos son los niños tal y tal, en el parque no sé dónde, en el año aproximadamente tal, hasta donde podíamos averiguar. Hubo gente que quedó sin identificar, sitios que quedaron sin identificar. Y la idea es que la gente, los demás primos y familiares, cuando se metan, colaboren en la página. Es decir, ellos corrigen y dicen, no, ya va, ese no es fulano, ese es sultano, o no fue en tal sitio, fue en otro sitio. Y ellos pueden así recrear lo que es la historia de la familia. Pero pasó lo que tenía que pasar, siendo pintor, que viendo las fotos, entonces inevitablemente yo digo, bueno, pero esta foto está como interesante para dibujar. ¿Y qué pasa si esta imagen del bebé, qué tal si la llevamos a pintura? Porque era inevitable tener esa visión. Y así es como nace el proyecto como tal, o se le termina de dar forma al proyecto Álbum Familiar, que es llevar todas estas vivencias de cómo conservar la memoria familiar, que yo pretendí en algún momento hacerlo desde el campo de la fotografía y la conservación, pero inevitablemente por mi formación de pintor la llevo al dibujo y a la pintura. ¿Okay? El texto que está aquí refiere a eso, que empieza al entrar en esta sala, observo la vieja radio. Cuando digo sala, que aquí me refiero a la sala de exposición, también me refiero a la sala de nuestras casas, nuestros hogares, que es lo que en algún momento yo conversaba con un amigo que vino a una exposición, que por ejemplo yo vivo en apartamento, aquí en San Bernardino, pero yo le digo mi casa. O sea, uno vive en un apartamento y le decimos casa, porque casa para nosotros es sinónimo de hogar, ¿no? Entonces, al entrar en esta sala, observo la vieja radio, precisamente el radio que está aquí, escucho en un rincón de mi mente una canción que le gustaba a mi padre, al viejo Alírio, mi papá, en efecto. ¿Por qué mi papá? Y mi papá es una figura que se repite mucho acá, porque al final de cuentas esto terminó siendo, y no fue su primera intención, pero
si es lo que muchos proyectos expositivos después terminan como que de desnudar, o sea, terminan de salir a la luz. Es un homenaje a mi padre. ¿Y por qué a él? Porque él es el mayor fotógrafo de la familia. O sea, esos álbumes familiares que están en mi casa los hizo en su gran mayoría él. Y él era el que muchos de los álbumes escribía en una cartulina en la portada, decía, bautizo de Saladín, tal y qué sé yo. Entonces me regalaron tal cosa, tal cosa, tal cosa, todo eso lo ponían de su puño y letra. Entonces, al final yo lo que termino haciendo es como una especie de homenaje a lo que hizo mi papá con la fotografía, sin ser fotógrafo profesional, era fotografía de aficionado. Pero yo lo termino haciendo desde mi formación, que es como pintor y dibujante. Se despierta entonces en mí la añoranza de verlo leyendo el periódico en su antigua silla, por supuesto, y de escuchar las historias que él me contaba mientras él tomaba café. O sea, eso es un poco recrear esto, que era el espacio donde en mi casa de Manuel que estaba siempre mi papá, porque como que lo recuerdo. Ahora que él ya no está, la radio ya no suena más, por supuesto, a pesar de no estar presente, las pinturas que reposan aquí en estas paredes son la prueba de que su memoria sigue entre nosotros. Ya que sin él las páginas del álbum familiar, por supuesto, estarían vacías, porque él es el que las hace como tal, ¿ok? No solamente desde el punto de vista material, sino que eso fueron muchos años. O sea, uno revisa, aquí hay solamente 2 álbumes, que son los que traje para efectos de museografía, pero en mi casa está lleno de álbumes, tenemos una biblioteca entera, y está la vida de nosotros, pues, totalmente documentada, por lo menos de los 3 hermanos. Las pinturas que reposan en estas paredes son la prueba de que su memoria sigue entre nosotros, ya que sin él las páginas del álbum familiar estarían vacías. Y yo no hubiese conocido las fotografías que hoy reconstruyen una historia compartida que dieron pie a la elaboración de una serie de dibujos y pinturas que están aquí, con las cuales yo defino mi papel en el grupo familiar, porque eso es algo que ya parte un poco de una historia bastante personal, que es que yo viví un tiempo alejado de mi familia. Por motivos de trabajo yo me mudo para Puerto La Cruz, vivo con otra familia por allá y me doy cuenta cómo es la dinámica de otras familias. No había nunca tenido la oportunidad de permanecer tanto tiempo con otro grupo familiar. Y eso inevitablemente me llevaba a comparar cómo eran las dinámicas de mi familia y cuál era mi papel en el núcleo familiar. ¿Okay? Que la respuesta me la termina dando en la exposición, ya después de armado, como tal. Porque se nota entonces, o me da a entender a mí mismo en un ejercicio de introspección, que esto es parte importante del papel que yo tengo en el núcleo familiar. Yo soy el pintor de la familia, y así como mi papá en algún momento fue el fotógrafo de la familia, yo soy el pintor del núcleo familiar. ¿Okay? Y me encargué entonces también como de inmortalizar, pero desde el lenguaje del dibujo y la pintura, visiones de mi propio núcleo familiar y de mi casa. Lo que veremos a continuación aquí es una combinación de cuadros y dibujos donde la mancha de pinceles cargados de pasta elaboran formas. ¿Por qué hago énfasis en el aspecto técnico de la pintura? Porque la idea de la exposición no era recrear las fotografías, ni repetir o transferir la fotografía ahora al lienzo. No, la idea era mostrar cómo se ven esas imágenes de las fotos, pero desde el lenguaje de la pintura. ¿Cuál es el lenguaje de la pintura? Aquí que están mis alumnos. La mancha, la pincelada, la composición, la forma, las cosas que son propias de la pintura, que no tienen nada que ver con la copia de una imagen. ¿Okay? Las imágenes son simplemente un punto referencial del cual uno parte. ¿Okay? La paleta reducida busca emular la atmósfera de una vieja fotografía. Por eso los cuadros no tienen colores estridentes, sino que vienen más bien de la fotografía donde su paleta, por efecto del tiempo, se ha ido dañando, se ha ido disminuyendo. Exacto. Y donde las composiciones poco convencionales indagan en las relaciones existentes entre el mundo de la fotografía de aficionado. Hago énfasis en la fotografía de aficionado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, sobre todo con ahorita el gran acceso que hay a la fotografía gracias al internet, a que las fotografías son de profesionales. ¿Okay? Pero resulta ser que en el mundo familiar las fotografías, por lo menos en el caso no eran de ningún profesional, era simplemente o algún tío o mi papá que logró obtener una cámara en algún momento. ¿Okay? Y que esa información fotográfica, pero con una necesidad de preservar momentos, tomaba la fotografía. ¿Qué implica eso? Que hay fotografías que tienen errores de composición dentro de lo que nosotros entendemos como la ley de los 3 tercios, el punto de oro, el horizonte, las verticales, etc. Y el secreto aquí estuvo en
no corregir esos errores en el dibujo y la pintura. Porque los errores de composición de fotografía son también los mismos de la pintura. Recuerden que la pintura es como la madre de todas estas artes, ¿ok? Y parte hasta la televisión y el cine. Y yo me pregunté, ¿qué pasaría si entonces esos errores de una fotografía torcida, o donde esas fotografías muy comunes en nuestros álbumes, donde sale alguien cortado por aquí, que no pudo con la composición, ¿qué tal si la dejo? Porque es difícil ver una pintura así. Por lo general, una pintura de un retrato de una figura humana, bueno, tiene que verse, o sea, por lógica. Y yo dije, ¿qué tal si la dejo así? A ver qué relación es la que se va a generar entre esa fotografía de aficionado y el lenguaje de la pintura. Y esa es un poco la búsqueda de este proyecto. La ambientación del hogar busca recrear lo que en el recuerdo persiste como ese espacio que no se desea olvidar. Es el espacio de la casa de los padres. Y donde lo cálido se asocia con la seguridad del pertenecer a un grupo de semejantes que comparten un espacio seguro. En este caso los familiares serían los semejantes, por supuesto. Y ahí se define el color de la pared. ¿Ok? Esta sala que por lo general es blanca, aquí la idea era hacerla de un color cálido, terracota, para que todavía asemeje un poco más lo que es la calidez del hogar. Eso definió también el tema de los bombillos, que muchos bombillos fueron cambiados a amarillo y se dejó solamente el blanco, y es el que da para el cuadro central por efectos del vestido de la niña. Y finalmente, el álbum familiar se construye ahora con el proyecto desde la pintura como actividad que busca la apropiación de ese entorno familiar y la permanencia de nuestros recuerdos e ideas en el tiempo. Esa es la idea más o menos del proyecto. Si quieren, vamos a bajar por aquí para mostrarles más o menos cómo se dividió cada panel. Esto es la ambientación. Vamos a ponerla aquí. Bien. Esto fue, Alejandra habló hace rato de que yo fui mi propio museógrafo, en este caso mi propio curador. Y sí, o sea, realmente sí fue así. El equipo con el que yo trabajo, hicimos en primer lugar una maqueta. O sea, vinimos a la sala, pedimos la sala, buscamos qué espacio de este museo era el apropiado. Y era este espacio. Primero, porque es la última sala que está en el último rincón del museo. Y esa era la idea de tener algo más cerrado, más íntimo, más acogedor, más pequeño. ¿Okay? Donde pudiéramos estar, como quien dice, en un sitio medianamente seguro. Y se me hiciera de alguna manera sencillo ambientar para que dé esa sensación de cálido y de hogar. ¿Okay? Hacemos la maqueta y en la maqueta es donde viene la primera disposición de los cuadros. Si se asoman aquí, van a ver los cuadros que están en las paredes, tal cual los que están aquí. ¿Okay? La maqueta lo que está es estos son este que está aquí. La maqueta lo que hicimos fue que está con las paredes, es imán, y los cuadritos son con imán. Entonces ahí fue donde definimos la museografía realmente. ¿Okay? Después que lo tenemos allí, que por cierto todo primero es dibujado a mano, ¿okay? Después que lo tenemos allí, ahí es que vamos al programa digital. Ahí es donde yo se pone con el Illustrator, tal, qué sé yo, y ahí sí empezamos a sacar medida por medida. O sea, qué tanto va a ser qué tanto va a ser el espacio del texto, por qué va a ir un dibujo allí, cuál es el dibujo que va a ir allí, cuáles son las pinturas más grandes, cuál es el punto de oro de la exposición. Fíjense que en la sala se llama punto de fuga, que precisamente es este aquí. Por eso se le llama punto de fuga. Pasa desapercibido porque es naranja igual que la pared en este caso. ¿Okay? El punto de oro de la exposición en este caso es este. Punto de oro se le dice donde va a ir el cuadro más, no llamativo, sino el más significativo y el que reúne todo lo que dice ese texto. ¿Okay? No es el central tiene otra función diferente. ¿Okay? Pero el punto de oro que está aquí es este, porque de todas las piezas que hay aquí, que creo que son 38, 39, 35 piezas que hay aquí, para mí esta es la más importante. Porque es la que reúne esa comunión entre la fotografía de aficionado
reducida, con esos errores que tiene esa fotografía, con lo que yo pretendo hacer del lenguaje de la pintura, es decir, aquí hay espátula, aquí hay grumos de pintura, aquí hay manchas, hay un desarrollo de color de paleta reducida, el color carne de ese color carne de las fotos ya viejas, gastadas, ¿ok? Y lo que salen en la imagen son mi hermano mayor y mi papá, ¿no? Entonces como que los más repetidos aquí. De todos los niños que hay aquí, la gran mayoría son mi hermano mayor, que fue el más retratado de los tres hermanos, ¿ok? Ahora, la exposición comienza acá, este es el panel 1, el recorrido de la exposición es esta. Leemos el texto y nos venimos en este sentido y terminamos allá donde está Bárbara, donde está dejando ahí. Entrando en el panel 1, acá está Niña con Perro, acá, que fue, por cierto, uno de los primeros trabajos, uno de los primeros trabajos del proyecto, donde yo apenas estaba testeando eso de que, bueno, ¿y cómo sería pintar esta foto de una niña que nunca supimos quién era, por cierto, ¿ok? Y que la foto a todas luces estaba mal, o sea, porque vimos que la composición está terrible. ¿Por qué? Porque la niña está ahogada porque mira para allá, el perro hasta no por la cabeza, o sea, el paisaje ni siquiera supimos dónde era. Yo lo que hice fue que, bueno, vamos a sacarle provecho desde el mundo de la pintura. Vamos a hacer una paleta muy reducida y a tratar de sacar las figuras a punta de mancha. Lo que quiero es que la pintura hable desde el lenguaje de la pintura, desde el lenguaje técnico. Por eso todas las pinturas tienen tanto énfasis en el tema de la mancha y lo poco definido, porque yo necesito que se vea pincelada en la propia materia de la pintura. Pasamos a acá en un dibujo donde están mi papá y mi mamá de novios. Entonces, muchísimos años cuando ellos trabajaban en la Policía Metropolitana y eran del personal administrativo. Fragmento de mi mamá, fragmento del retrato de mi papá, el primogénito de la familia, que sale, que es mi hermano que está acá. Que esto fue un dibujo preparatorio para el que está allá donde está Jesús, que es la tablita aquella pequeña. Este es el dibujo que hice previo a eso. Este fue el estudio para ese cuadro. Fíjense que las pinturas y los dibujos tienen aquí un código. Ese código, ahí sí fue un diálogo que establecimos con la gente de aquí del museo, porque no me permitía poner la ficha directo acá, por normativa del museo, sino que me dijeron que solamente podía poner la señalización para que el público venga y busque. Ahora, ¿de dónde sale el código? Es que el código sale precisamente de, así como en la fotografía de la página, cada fotografía está con un código específico que te indica qué número de la fotografía es y en qué álbum está, ¿ok? Las pinturas y los dibujos también tienen un código. Si se fijan en todos los códigos en negro, las pinturas empiezan por P y los dibujos empiezan por B. El número que le sigue es el control que yo tengo en mi tablet de mi computadora. Seguimos con otro niño que es un primo, Alejandro en la Plaza Bolívar, que con esta otra serie de composiciones muy monocromáticas partiendo de grises complementarios, pero donde la composición está definida es por esa fotografía de aficionado donde siempre hay alguien que se atraviese, que es un sitio público, ¿ok? Lo que sí me ayudó es que Alejandro queda medianamente en una de las verticales y casi que en un punto de oro, ¿ok? Eso sí fue lo que me ayudó bastante. No quise cambiar la composición. Fue con Marcos, mi hermano, que empieza, ya apareció allá, ahora viene por acá, y esta pintura que está acá salió posterior a esta. Esta fue la primera versión y en realidad es una de las que más me gusta a mí, ¿ok? Y de aquí sale esta. La foto era mucho más amplia, yo tomaba fragmentos de la foto. Ahí es donde yo empiezo a cambiar lo que veo en la foto y empiezo a jugar con otras composiciones en pintura, ¿ok? Quito cosas, pongo cosas, amplío espacios. Retrato de mi papá, aquí es donde decidimos poner la mesa, una de las primeras mesas, que había hecho la mesita de noche, pero aquí es donde queremos poner esta mesa con los adornitos de la casa, las cosas que más o menos nos llaman a rememorar lo del hogar. Los niños en la piscina, que ¿por qué viene esta organización en esta pared? Si se fijan bien en esta pared que nosotros llamamos el panel 4, que es el panel principal, donde las pinturas parecen estar como agolpadas, ¿no? Como en capote, allí. Y precisamente así están los retratos en la casa de la tía o en la casa de la abuela. Muchas veces ponen las fotos sin mayor museografía, sino simplemente donde quepa, no importa. Claro, aquí sí tratamos de, vamos a dividir por lo menos en dos, grupo 1 central y grupo 2, y más o menos tratar de hacer una simetría para que no se viera tan desordenado. El niño apunta hacia allá, que es el que nos invita a ver el resto de la exposición. Marcos en el triciclo. Aquí donde yo le agarré el
gusto al proyecto y seguí adelante. ¿Por qué? Porque la foto estaba completa. Pero yo dije, bueno, pero vamos a dibujarlo como que si hubiera sido un error de fotografía. Y ahí yo corto. Y después es que dibujo. Mis primos, Emilio y Emilio y Ángel, perdón, donde están sin rostro. ¿Por qué el tema de estar sin rostro los niños? Porque necesitan que se vea el proceso de dibujo, donde todavía estoy peleando por sacar luces, formas, tramado, etcétera, etcétera. El dibujo no está terminado, pero me interesa inmortalizarlo no terminado, ¿okay? Por eso se manda a enmarcar así, ¿okay? Niña llorando, que nunca supimos quién era. Empieza a aparecer mi hermana, integrante importante de la familia, acá. También en una composición muy ahogada, pero que para nosotros es como muy interesante esta imagen porque fue una caída que ella tuvo de ese punto. Y siempre nos recordamos de esa foto. Sí, mi hermano en la piscina. El grupo, este cuadro tiene ahí una ficha técnica, un título bastante largo, donde se menciona cada uno. Pero nosotros en la familia popularmente le decimos el dibujo de los trujillanos. Mi papá era trujillano y esa era la reunión que hacen ellos cada cierto tiempo en la Plaza Bolívar, en la misa de los trujillanos. Exacto. Y ahí están unos primos, mi papá está aquí, etcétera, etcétera. Pasa igual que acá. No quiero terminarlos todos porque necesito que se vea el proceso de la realización del dibujo. ¿Okay? Figura central de acá, que es mi hermana. Y aquí está uno de los álbumes, que por cierto, ustedes pueden venir y copiarlo tranquilamente, cualquiera de los álbumes, ¿ok? Donde para que más o menos tengan idea de qué pasa acá y qué pasa luego acá, ¿ok? Aquí sí nos regimos por el tema de la iluminación, lo blanco del vestido, el juego de luces y sombras que se hace aquí, ahí donde viene el foco blanco y frente. Otra vez los niños en la playa, mi mamá con unas primas también, el dibujo, la pintura finalizada del boceto que está allá de mi hermano, ¿ok? Este dibujo que es sacado de una libreta mía de apuntes es el boceto para esto, ¿ok? Entonces están mi papá y mi hermano en lo que fue, también ese cuadro es importante por la casa que está allí, que sí era una casa, porque fue el primer asentamiento de mi núcleo familiar. Cuando yo nazco, ya el grupo vive aquí en San Bernardino, pero antes de yo nacer, el primer sitio de ella era una casa en los Magallanes de Catia, que es esa casa precisamente. Esa casa yo la llegué a conocer, porque mi papá después que nos mudamos, yo la alquiló, y iba con él cada cierto tiempo, y conocíamos a la gente de y todo eso. Tengo ciertos recuerdos de esa casa. Este es el primer ensayo para esto. Lo curioso es que entre esto y esto pasaron como 3 años. O sea, fue un proyecto bastante largo. Los niños en la piscina nuevamente, y aquí el énfasis estaba en la coloración. Pero, profe, ¿de dónde sale esa agua amarilla? No, es que esa era la foto. O sea, la fotografía gastada, gastó los colores originales y ya se veía. ¿Okay? Retrato de una prima, que creo yo que de todos los álbumes que hay en la casa, es la única fotografía profesional que hay, donde alguien posa realmente y se nota que fue hecho en algún fotoestudio. Lo demás son fotos hechas por mi papá, los primos, el que se consiguió la cámara, no importa. Lo importante era registrar a la persona y el momento. Tony, ¿cómo estás? Este cuadro, que es uno de los que más ha causado simpatía, vamos a decirlo así, que es mi hermano Marcos hablando por teléfono, que era la fotografía obligada que teníamos todos en ese momento. No sé por qué los padres en ese momento tenían que tomar una foto o persiguiendo una paloma en la Plaza Bolívar o agarrando el teléfono. Había cierto encanto en eso, sí. Entonces todos tenemos esa foto. Entonces ahí está mi hermano, y cuando vino mi hermano el día de la exposición se tomó una foto con el teléfono, el celular, porque vean la diferencia de los 57 años que van. Bueno, pero eso es interesante lo que está refiriendo, porque de alguna forma nos habla de tradiciones en un contexto, en un espacio determinado. Y lo interesante es que de repente, y eso que tenemos acá, público, estudiantes, sobre todo jóvenes, reflexionar un poco qué pasa ahora con la fotografía digital, qué nos ocurre realmente ahora con el teléfono. Realmente nos enfocamos a tratar de registrar una escena familiar, un momento familiar, o de repente esa individualización del selfie, la fotografía más individual. Es interesante lo que tú estás refiriendo en cuanto a esos detalles dentro de la composición que empiezas a descubrir una vez que vuelves a mirar esa fotografía. Allá quiero el aporte del profe Edwin, pero yo sí quiero, sí, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta
después de revisar tanto álbum familiar y tanta cosa, es que la fotografía actual, o no lo debería llamar la fotografía actual, el problema de lo digital, vamos a llamarlo así, el teléfono, no termina de superar el problema de lo efímero. O sea, yo siento que se sigue quedando en... Los que son docentes saben a lo que me refiero. Mira, muchachos, les mando a la clase la foto de la pizarra. Tomen la foto de la clase de pizarra, no la van a ver, no la van a revisar luego. O sea, en cambio esto, que entiendo que es por el tema del impreso, costaba plata imprimirlo. O sea, el rollito era de 12. Si te pelabas en una, te pelaste, no hay vuelta atrás. O sea, en cambio, ahorita tú vas con un baño, a salir del baño y saliste con 50 fotos en el teléfono, tú no te veas en el espejo. O sea, que bueno, lo extremo. Pero anteriormente, no sé si por un tema de la escasez material, ¿verdad? Y lo propio físico, quizás esta fotografía juega más a perdurar. Exacto. Ajá, exacto. Mientras que lo actual no termina de superar el problema de lo anecdótico y lo efímero. Listo, pasamos el momento y listo, eso fue todo, pero no quedó nada más allá de eso. Lo que pasa, Jorge, disculpa, que es muy interesante lo que hablas. El problema de lo digital no es lo digital, el problema de lo digital es el ser humano. Fíjate tú lo que tú has hecho, cómo comenzó todo esto. Todo esto comienza con una intención de rescatar un patrimonio familiar y tú hiciste uso de la tecnología. Entonces, más reflejo que eso, el problema no es lo digital, no son los teléfonos, el problema somos nosotros mismos. ¿Dónde utilizo? ¿Dónde me valido? ¿Qué voy a hacer yo con lo que tengo en la mano? Y ese es el eterno problema del humano. Claro. Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que tomar partido y tú lo has hecho de una manera, en mi opinión, extraordinaria. Yo estoy maravillada con esta. ¿Dónde entro yo? ¿Dónde me aprovecho yo del tema digital ahorita? Vamos a digitalizar todo esto, vamos a escanear todo esto y así evito que la familia siga revisando la nota de acá para la casa. Ajá, exacto, porque esto puede sufrir un desgaste nada más para acá. Okay, de hecho, el haberlo puesto aquí, ya mucha gente del museo me dijo, pero quiere que la gente lo termine. Yo sí quiero, porque esto va a estar tan noviembre y bueno, que ya no van a tener algo, pero por lo menos sí quiero que revisen bien para que vean qué pasó aquí, ¿ok? Pero algo muy curioso es que de las fotografías, los dibujos que salen acá, ahorita, revisando, ninguno es de referencia digital. Todos vienen es porque teníamos fotos digitales en la casa. O sea, en la computadora de la casa hay, en los teléfonos de nosotros hay, pero no era el interés mío en ese momento, porque como el interés mío era la preservación de esta memoria, entonces de ahí fue que yo me agarré. Exacto. Bueno, aquí hay un punto importante, no sé si se dieron cuenta, el enmarcado de las pinturas. O sea, la gran mayoría está enmarcada, los que no están enmarcados, es pequeño, el de allá, y ya voy a explicar por qué no están enmarcados. Primero, ¿por qué están enmarcados como están enmarcados? Iván, el que me ha hecho toda la vida en la marquetería de mi trabajo, yo lo que hice fue que yo me puse a recolectar todo ese pocotón de marcos viejos que venden en tiendas de cosas de segunda mano, ventas de garaje, tal, qué sé yo. Entonces, como vienen de algún hogar, ¿verdad? Pero vamos a unificarlos. Vamos a todos ponerlos de negro, que el negro hace que el poco color que tiene la pintura sobresalga y me la separa de esto, ¿ok? La saca de esto. ¿Por qué marco en la piscina no está enmarcado? Ya ahí sí que la utilidad de explicarlo, porque no lo iba a saber el espectador nunca en la vida. Atrás de eso era un retrato de Marcos entamorado, que ya estaba, que no se veía, por lo viejo que estaba. Mi mamá no tenía en su habitación y mi mamá, pues ahí ya de hecho no se ve nadie. O sea, no vamos a hacer nada con eso, entonces agárralo. Y de ahí montamos entonces la tela en ese en específico. Por eso tampoco se enmarca ahora Marcos aquí. ¿Okay? Y él sigue estando en una tablita entabulada. Esta tablita la compré y simplemente puse la tela encima, como para respetar un poco de dónde vienen. Aquí hay una serie de dibujos que también son sacados de la libreta de apuntes, el cuadro preparatorio de retrato de Marcos, que por cierto, este cuadro, la primera versión, era de mi tamaño. O sea, era un cuadro grandísimo.
que estuvo en el Juan Lovera del 2017, por allí, exacto, clasificó pero no ganó nada, pero era así grandotote. Después lo hago en versión pequeña y considero que me quedó mucho mejor, por eso no voy otra vez, por enésima vez, con los primos en la piscina. Si se dieron cuenta, la piscina era algo como muy importante en la familia, ¿ok? Porque siempre digo, que tiene bastante textura, bastante materia, bastante degradado, o sea, muchas cosas propias de la pintura. Este es el cuadro que hice donde yo le doy la palabra a mi equipo, porque no estaba en un principio para el proyecto y ellos son los que me dicen, no, tienes que ponerte tú. O sea, tú eres parte del núcleo familiar, obviamente tienes que aparecer allí. Entonces, pues el autorretrato mío, chiquito. Entonces, qué bueno que igualito tiene las cosas de la pintura, la textura, todo aquello, el fondo de atrás de un mueble que todavía tenemos en la casa de hace siglos. Bueno. Aquí, uno de los tantos álbumes, ¿ok? Esto era lo que mi papá escribía, ¿ok? Él ponía aquí, por ejemplo, este álbum, por lo que entiendo, está dedicado a mi hermano solamente, uno de los tantos que es solamente de mi hermano. Ajá. Y él ponía aquí como una especie de dedicatoria y echaba el cuento de dónde habían viajado y todo eso, y él hacía como un pequeño libro conmemorativo de ese evento. El viaje a Mérida, un álbum país, o sea, y muy bien organizado y todo aquello. Esta sí es una de las cámaras que él utilizó, con su estuche de hace siglos. El rollito sí lo recreé yo, o sea, sí lo compré mucho después, por supuesto. Ajá, pero esto sí es más o menos como el espacio de sus utensilios y los álbumes que él hacía. ¿Okay? Cierro con otra vez Alejandro en la Plaza Bolívar, igual como estaba ya al inicio, que es donde yo me pongo a desarrollar todos estos elementos de expresión propios de la pintura, y finalizo ahora sí ya con el político de la piscina, de los niños de la piscina. Que el álbum, voy a aprovechar de mostrarlo, es tal cual esta imagen que está aquí. Estas 4 pinturas son estas 4 fotos que están aquí. Si se fijan bien, creo que no es el mismo orden. ¿Por qué está organizado allá de esa manera? Por lo siguiente. Si yo voy a organizar esto ya con las propias leyes de la pintura, yo empiezo por la ley de la mirada. ¿Cuál es la ley de la mirada? La niña que está aquí está señalando hacia la derecha, es decir, me indica que debo mirar para acá. ¿Ok? Esto es un tema intuitivo. Si yo pongo aquí a la niña que señale para allá, es decir, si yo hubiera puesto en este cuadro esto, donde mi hermano señala para allá o este niño señala hacia allá, hay como una incongruencia, la composición se ahoga. ¿Ok? Mientras que aquí la niña indica para acá, me indica que vengo a ver para acá. ¿Ok? El punto de oro de todo esto es el niño que se lanza, ¿ok? Los niños que están viendo para acá, y ahora sí, el último niño te indica que puedes volver a ver para allá, ¿ok? Te puedes regresar. Esta pintura creo que es una de las que tiene más textura. Este cuadro yo me tardé en hacer, o este político como tal, me tardé algo así como unos 6 meses más o menos, bastante tiempo, esperando que se quedara capa por capa, etcétera, etcétera, corregir una y otra vez, al final lo mandé entamborar, etcétera. Y esta pintura participó en el Salón Michelena del año pasado, 2023. Estuvo allá en Valencia, exacto. Finaliza con esto. Aquí hay y esto ya es por tradición mía. Aquí el visitante a la exposición puede escribir qué le pareció la exposición, cómo fue la experiencia, etcétera, etcétera. Quisimos traer también muebles de la casa, la frazada que ponemos en el mueble para pintarnos la televisión. O sea, hay unas frases, no sé si las vieron. Por ejemplo, allá la primera está allá debajo del retrato de mi papá, allá, que dice que el significado de un dibujo depende de la cantidad de referentes que lleve consigo. Por supuesto que eso es algo muy subjetivo, pero es algo que yo sentí luego que hice todo esto. ¿Okay? Tengo muchísimos dibujos de paisajes, de figura humana, de todas las cosas que yo siempre he hecho, pero obviamente después de esto, pues ya estos dibujos empiezan a tener otro significado para mí. Hay otra frase aquí que dice que las fotografías que abrieron puertas al pasado, porque esa fue la primera función. ¿Cómo estás, Andy? Esa fue la primera función, porque yo de curioso, bueno, ¿cómo era la familia antes? ¿Dónde vivían? Esto, aquello. Por eso es que uno ve los álbumes. Y con el tiempo establecieron el vínculo del pertenecer, que por eso es que les digo que luego de montar la exposición, proyecto y todo, es que una de las cosas que yo descubro yo mismo conversando
guión del documental. Tiene un documental de esto dentro de 2 meses más o menos. Y es cuando tú te das cuenta entonces el papel que tú cumples en el núcleo familiar. ¿Okay? Entonces, tú eres, en este caso, en mi caso, el pintor de la familia. O sea, entonces, de hecho, bueno, para no irme del tema, allá finalizo con la última frase, que es: la pintura menos cargada de color vale más que la mejor memoria. ¿Por qué? Ahí sí se me escapa mi mentalidad materialista. O sea, necesito plasmar. Necesito la pintura, así tenga poco color, no importa, pero eso va a valer más que la mejor memoria, porque esa es la prueba que eso se va a preservar. ¿Okay? La memoria se puede perder. Con la pintura ya tienes algo que puede durar más, ¿entendido? Porque es material. El día de la exposición, bueno, mucha gente de los que están aquí vinieron, pero de mi familia se fue solamente mi hermano mayor, Marcos, que allí mi mamá está enferma, los demás no pudieron venir, hay gente de viaje, bueno, otros están muy lejos. El día anterior había sido Aragón, o sea, bueno, sí, un poco ese sábado cayó un palo de agua, fue una locura. Pero mi hermano vino y él tuvo oportunidad de hecho yo me puse a hacerle como que nosotros no nos vemos mucho, ¿no? Yo estoy muy ocupado, yo estoy muy ocupado. Y yo me puse como a hacerle la visita guiada a él, me di cuenta que tenía todo el mundo atrás después escuchando. Pero fue como muy interesante porque cuando yo le doy la visita guiada a él me dice: no, pero excelente, tal y qué sé yo. Sentí que en ese momento se cerró un proyecto. O sea, lo logré, mi familia lo vio, mi hermano, que es uno de los más retratados, lo vio, exacto, siempre le echamos broma porque es el que más le sacaron fotos y todo eso. Y yo sentí que en ese momento, cuando vi la sala armada y todo, yo dije: sí, pues tuvo su llegadero, por supuesto. Y que me dejó muy satisfecho, no solamente por un tema de los dibujos y las pinturas, que por supuesto como pintor es una gran satisfacción hacerlo, sino por el hecho de planificación. Y por eso es para mí muy importante que esté aquí Luciana. Ella es mi profesora en planificación en la Escuela Venezolana de Planificación. Que todo esto fue un ejercicio de planificación muy largo, o sea, muy intenso. De hecho, como le dije a Alejandra, yo me doy el topé de no venir al museo, sino solamente a entregar las piezas. Y después vine solamente a la inauguración. Y de ahí sí es que he venido varias veces a ver mi propia exposición. Ajá. Pero en el tema del montaje y todo eso, yo lo delegué al equipo. Porque ya teniendo la maqueta, teniendo todo escrito, y teníamos hasta cuánto de centímetros hay de aquí a aquí, eso se lo entregamos al equipo del museo y ellos montaron todo. Y así fue como se hizo la exposición. Bueno, esta es mi experiencia personal y mi visión personal de este proyecto. Para mí es una gran satisfacción porque uno de los objetivos era darme a conocer como pintor, no de paisaje. Yo soy paisajista y eso siempre va a ser mi apellido de pintor, porque ese es mi gran interés en la pintura. Por supuesto que pinto retratos, por supuesto que pinto figura humana, hasta cuando empecé en la universidad empezamos con pintura abstracta, con muchas cosas, pero luego mi carrera se hace como paisajista y para mí fue un gran reto, pues ya irme, lo tengo, ¿ok? De hecho la exposición que viene para el año que viene es otro tema distinto de esto y distinto del paisaje también, que eso me permite a mí, bueno, ampliar el abanico de mis propias posibilidades como pintor. A diferencia de la melancolía del paisaje, aquí sí hice un ejercicio de museografía y de organización de todo lo que es el espacio, que siento que logré el cometido. Y la gente que ha venido a la exposición me ha manifestado que sí han tenido como esa especie de sentimiento extraño de acordarse de cuando iban a la casa de la abuela, ¿no? Que eso era un poco, ¿no? Era un poco también que la gente entre y no se fije tanto en mi historia con mi familia, no, sino que empiecen ellos mismos a evaluar cuál es tu historia con tu familia. Exacto. A memorizar todo eso. Ahí la melancolía sí cabe de manera bien particular, porque de alguna forma es como un ejercicio melancólico ese recuerdo. Y que las mismas huellas del álbum, ajá, que es como la base a partir de la cual sale, surte parte de toda esta propuesta, es interesante porque tiene unas huellas del tiempo. Eso que tú dices, la manipulación en verlo, cómo eso en el tiempo se va desgastando. Esos álbumes en particular tienen una goma bien peculiar que ese abrir, cerrar también les genera un toque particular. Claro. Entonces, y es bien interesante porque de repente
nosotros por generación conocemos esto. Claro, claro. Pero Exacto. yo no sé si las generaciones más jóvenes saben de este objeto tan particular, que es interesante tenerlo en sala, Sí, claro, claro. porque también te hace preguntar tu proceso como artista. O sea, cómo se dio, cómo surgió, por qué es así, por qué viene de acá. Y es interesante porque, bueno, no todo lo que vemos como exposición de pintura tiene un mismo origen o tiene una misma finalidad. Exacto, exacto. También es interesante, y sé que me has referido detalles al respecto, que es un poco también como desde una experiencia de producción creativa artística surte también el poder propiciar una experiencia pedagógica, Sí, claro. que es tu equipo. Sí, sí. Y acabas de referir algo que tiene que ver un poco con el asunto de cómo planificar, La planificación, cómo sí, hacer producción, sí, sí, cómo sí. gerenciar tu propia obra, tu propio proyecto artístico cultural. Exacto, exacto. Bueno, es mi visión pues, del proyecto. Si quiero escucharlo de ustedes. Él dijo que dejaba para el final, pero... Yo quería primero que diera su parte para eso. No, fíjense, este tipo de cámara tiene una particularidad que mucha gente, y por eso es que en la mayoría de los álbumes de familia coinciden, que es lo que se llama el error de paralaje. El error de paralaje en fotografía es que la gente ve por este visor a esta altura, pero el lente ve a otra altura distinta. Y por eso la mayoría de las fotografías terminaban con la gente truncada, cortada y eso. Porque los papás y las mamás de esa época no manejaban ese concepto fotográfico. Para eso era una cosa así como que bueno. Ellos, para lo que ellos hacían, lo que ellos estaban viendo era lo que ellos hacían retratados. Y por eso es que hay este tipo de cómics que se dan en la fotografía de ese momento. Y tiene esa característica. O sea, por eso es que se sabe que es fotografía aficionada, porque manejan ese concepto de que hay dos paralelas viendo, y si tú, la única manera que la foto quede en lo que tú viste, es que tú primero ves por el visor y luego subes para que lo que tú viste lo vea el lente. Y en todos los álbumes de familia de esas épocas vamos a conseguir ese tipo de características. Claro, si yo veo por allí y lo veo completo, la gente siempre decía, pero si yo lo vi completo, ¿cómo? Me quedo cortado. Porque pasa este tipo de características fotográficas. Entonces, claro, cuando uno ya sabe de fotografía, y cuando yo enseño a los compañeros y a todos los que les enseño fotografía, yo les explico que es el error de paralaje para que con una cámara de esta lo corrija. Lo otro es que la manera de marcar es muy intuitiva de cada persona. Y eso pasa, primero porque es lo que quiere captar cada persona. Entonces, esto no es que esté mal. Hacer la diagonal es una manera de romper con lo que la gente tiene como referencia. Y esto tiene otra característica. O sea, porque este tipo de imagen, regularmente, este tipo de álbumes es de los años 70-80. Anteriormente a estos años, la fotografía se enmarcaba, era con los esquineros, para mantener las fotos, y eran en fotos negros, para protegerla, porque además era una manera de mantenerla en el espacio de la memoria. Esto fue lo peor que pudieron haber inventado, porque esta pega que le pusieron a esto, es una pega que es ácida, y se come la fotografía. Entonces, la mayoría de la gente que tiene estos álbumes, por eso es que le pasa esto de la decoloración, de que le salen hongos, de que se manchan, todo ese tipo de cosas, porque esto es lo que va a poner. Esto es una pega sumamente ácida.